Hola a todos y bienvenidos una semana más a un capítulo de Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y todas las historias que semana tras semana vienen a contarnos a nuestro podcast los profesionales del sector. Para esta semana traemos novedades en el podcast que nos van a contar Laura y David. Hola, ¿qué tal todos? Pues sí, como decías Ángel, vamos a cambiar un poquito el formato del podcast. Vamos a ir probando y siempre nos podéis dar vuestro feedback, como siempre, que nos gusta saber qué os gusta y qué nos gusta. Vamos a empezar por la sección de noticias, como siempre, pero la cambiamos un poquito y en lugar de hablar de varias noticias, nos vamos a centrar en una única noticia y entraremos un poquito más en profundidad. Luego pasamos con sección nueva, que la hemos llamado la Ferroescuela, en la que entraremos en tema técnico e iremos pasando cada uno de los podcasts pues por un tema concreto que pensamos que es interesante para ir aprendiendo un poquito más sobre algo de este sector. En la siguiente sección, la entrevista, esa la dejamos como está porque pensamos que es el hito central de nuestro podcast y queremos que la persona que venga siga siendo la protagonista. ¿Y cómo seguimos, David? Hola Laura, hola a todos, hola también Ángel. Pues seguimos por una sección de tertulia en la que trataremos de un tema que pueda ser de interés y lo debatiremos entre nosotros tres. Y luego pues las dos ya clásicas, la sección de tertulia que se denominará la sección de El Andén. Y por último pues la ya conocida Ancho Ibérico, donde repasaremos un trocito de la historia del ferrocarril y para cerrar las tomas falsas. Eso es, tan solo por completar, aunque tengamos más secciones, la duración del podcast vamos a intentar que sea la misma, aproximadamente una hora en total, pero con más secciones, más dinámico. Y ponemos ya en marcha a la vista nuestra noticia de la semana, que nos la va a contar David. La noticia de la semana tiene que ver con la digitalización. Hemos hablado mucho últimamente de la digitalización y de los planes de Renfe de digitalización. De hecho, hablábamos del metaverso y cómo incorporar el metaverso o la realidad virtual dentro del plan de negocio de Renfe con la formación de maquinistas. Y ahora pues ya no solo son planes, sino que ya se ha licitado un concurso para la incorporación de tecnologías con el Internet de las cosas dentro del modelo de negocio de Renfe. Entonces, por el Internet de las cosas, ya sabemos todos lo que es, ¿no? Pues es la utilización del Internet para la monitorización de los objetos cotidianos, de los objetos de diario, a los cuales se pueden monitorizar, se puede ver su estado desde un sitio remoto mediante pues, aplicaciones móviles, etc. Entonces, ¿cómo quiere Renfe introducir el Internet de las cosas en su modelo de negocio? Pues sería con la introducción de dispositivos GPS para locomotoras y vagones de mercancías. El objetivo es doble. Por un lado, con el GPS poder controlar en todo momento dónde están las locomotoras, especialmente pues, cuando salen de las fronteras españolas o cuando entran en playas de vías. Cuando tú tienes el servicio, pues ya sabes que esta locomotora está haciendo este servicio, está haciendo esta ruta. Claro, si sale de España a Adif, puede llegar a perder porque ya no está dentro de su vía. Y cuando entran en playas de vías, pues ya se deja de tener un registro de dónde está X locomotora. Pero esto también pasa y es muy importante con los vagones de mercancías. Oye, no es que un cliente puede dejar de saber dónde está su vagón. El tren entra en una playa de vías y de repente, ¿dónde está el vagón de este cliente? No lo sabemos. Entonces, con esta nueva tecnología, Renfe quiere poder monitorizar dónde están tanto las locomotoras como los vagones. Decíamos que había dos objetivos fundamentales con la implantación del Internet de las cosas en locomotoras y vagones. Y el segundo objetivo es para mejorar el mantenimiento, porque además de poder decirnos en todo momento dónde están las locomotoras y los vagones, esta tecnología nos puede decir cuánta distancia ha recorrido cada una de esas locomotoras o cada uno de esos vagones desde la última vez que pasó por mantenimiento. Con lo cual se puede decir, vale, pues hemos recorrido X kilómetros, esta locomotora o este vagón
tiene ya que ir a mantenimiento porque ya ha ido recorriendo un número de kilómetros desde la última vez que pasó por mantenimiento. Por último, aparte de la dotación de esta tecnología a los vagones y locomotoras, Renfe también quiere crear una plataforma, como decíamos, para poder acceder de forma remota a la información que está proporcionando estos sistemas, ¿no? Entonces, la oferta se completa, se forma por esta plataforma, la adjudicación de los equipos y luego la instalación, la integración y la puesta en servicio de los mismos. Oye, David, ¿y Renfe cuántos equipos espera instalar con esta nueva tecnología? Pues son 222 locomotoras y 678 vagones. Entonces, no todos los vagones pueden ser dotados de esta tecnología, pero sí que se puede intentar ponerlos en aquellos que puedan transportar pues, mercancías más valiosas o más particulares o peligrosas. ¿Y se sabe por cuánto se ha licitado el contrato? Pues hay 1.280 millones de euros que vienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Muy bien, dándole uso a los fondos. Ya he leído que casi está, no sé, al 80% utilizados o puestos en movimiento los fondos de Next Generation. Estrenamos nueva sección, la Ferroescuela. Hoy Laura nos va a hablar de un tema muy interesante. Hola Ángel, pues nada, como decíamos al principio, estrenamos sección y esta vez lo que he querido ha sido preparar algo un poco generalista para ir introduciendo la sección y poco a poco en los siguientes capítulos nos meteremos más en temas más técnicos y más concretos. Os voy a contar en qué consiste la señalización ferroviaria, así tan amplio. Pues la señalización ferroviaria la podemos definir como el conjunto de sistemas que utilizamos para el control del tráfico ferroviario de manera segura. Y esto que hemos dicho así en una frase, pues ha llevado muchos años y mucho recorrido de cambio. Desde el origen de los tiempos de los ferrocarriles siempre ha existido la necesidad de que hubiese métodos o aplicaciones que permitiesen la gestión del tráfico. Y según ha pasado el tiempo, pues la señalización ha estado sometida a un proceso de mejora continua desde 1850, en el que se empezó con las señales de mano, hasta llegar ahora a las más modernas tecnologías de separación de trenes. ¿Y qué tienen en común todos los sistemas de seguridad? Pues todos coinciden en el mismo concepto básico, que es muy clave. Los trenes no pueden chocarse, no pueden colisionar si no están ocupando la misma sección de vía a la vez. Entonces, por esta razón tan básica, las líneas de ferrocarril se dividen en trozos que se llaman bloques o secciones de bloqueo. Y en el modo de operación más común, que ya hablaremos en futuro de otros sistemas, pero en el modo de operación más común solo se permite la presencia de un tren en cada bloqueo a la vez. Así que vamos con un poquito de historia de la evolución de la señalización. Y empezamos en 1850, en los comienzos del ferrocarril, y entonces no había tecnologías prácticamente, y lo que había eran personal que se distribuía a lo largo de las vías en estas llamadas secciones de bloqueo. Tenían un cronómetro en la mano y con señales que se llamaban señales de mano, porque precisamente las sostenían en la mano, informaban a los maquinistas acerca del paso de los trenes. Luego ya a principios del siglo XX, en 1990, se introdujeron los semáforos mecánicos que asistían al personal de operaciones. Más tarde, cuando se inventó el telégrafo y luego posteriormente el teléfono, fue posible que el personal de operaciones pudiese enviar mensajes. Al principio, pues imaginaros, eran como determinados tonos de sonidos audibles y luego pasó a ser ya una llamada telefónica. Y con esto se podía confirmar al siguiente responsable de la siguiente estación o del siguiente bloqueo del paso certero de un tren y de que se había liberado una sección de bloqueo. A este sistema, junto con las primeras señales ópticas, se le llamó el sistema de bloqueo telefónico, que probablemente hayáis oído hablar de él. Luego, en 1930 aproximadamente, se empieza a sustituir las señales de mano por señales mecánicas fijas. Y a este sistema se le empieza a llamar o se le llama bloqueo semiautomático. Ya en la actualidad, los sistemas de señalización ferroviaria que se utilizan son los de bloqueo automático.
en el cual no se requiere, normalmente se utiliza el bloqueo automático, luego siguen quedando por ahí reminiscencias del pasado, pero bueno, en estas de bloqueo automático no se requieren operaciones manuales. Una línea que está equipada con bloqueo automático lo que requiere es el uso de enclavamientos y se divide la zona en secciones cuya longitud no puede ser menor que la distancia de frenado del tren más rápido que recorra la vía. En los sistemas actuales, para detectar y que sea certera la presencia o tránsito de un vehículo por la vía, se puede utilizar dos tipos distintos de dispositivos, ya son los circuitos de vía o los contadores de eje. Fijaos que os estoy dando muchas pinceladas y diciendo muchos nombres que quiero que os vayáis quedando con ellos porque a lo largo de los capítulos los iremos tratando en más profundidad, o sea que no os preocupéis si no conocéis conceptualmente alguno de ellos. Y bueno, en paralelo con los sistemas de control de vía y ya pues como en los años 80 o así, se empezaron a desarrollar los sistemas de protección automática de tren o ATP por sus siglas en inglés, que son sistemas que se montan en los propios trenes y son capaces de supervisar continuamente la velocidad del tren. Estos sistemas ATP pues han evolucionado muchísimo también, como os podéis imaginar. Los primeros utilizaban una indicación de velocidad objetivo y avisos audibles para advertir al maquinista si rebasaba alguna señal en rojo o si excedía alguna restricción de velocidad. Y además también, por eso se llaman automáticos, aplican el sistema de freno automáticamente si el maquinista no responde a las señales de advertencia que recibe del tren. En Europa pues se fueron desarrollando y se han desarrollado y puesto en operación muchísimos sistemas ATP que cumplen cada uno con los distintos requisitos nacionales, las normativas técnicas y las reglas de operación de cada país. Y como comprenderéis, pues en un mundo tan global como el que vivimos, el que cada territorio tenga un ATP distinto resulta una limitación para la integración europea y la movilidad total. Entonces, a finales de los años 90, de 1990, el Instituto Europeo de Investigaciones Ferroviarias comenzó a pensar en el desarrollo de un sistema ATP que cumpliera los requisitos de interoperabilidad y que pudiese ser adaptado por todos los países europeos. Así que este inicio y luego todos los años de recorrido que han seguido después de 1990 han dado lugar al sistema de control de señalización y mando RTMS, del que ya hemos hablado en varios capítulos y seguiremos hablando. Y nada, esto es todo por hoy. Es una pildorita para que queráis saber más de este sistema ferroviario que a todos nos gusta y que es el motivo de nuestro podcast. Y a continuación nos vamos a nuestro vagón de cola. En esta ocasión tenemos el gusto de encontrarnos allí con Bernardo Delicado, una eminencia en la ingeniería de sistemas. Si hay alguien a quien le puedas preguntar sobre ingeniería de sistemas, ese es Bernardo. ¿Qué tal, Bernardo?